un poco de algunas enseñanzas de Moshe Rabbenu que se empiezan a contar en la Torá, ahora que estamos en los inicios del libro de Shemot. Moshe Rabbenu para nosotros es el ejemplo de lo máximo a lo que un ser humano puede aspirar a ser. Dice la Torá, Lo kam naví od de Israel que Moshe, no hubo otro profeta, ni habrá otro como Moshe, asher yedao Hashem panim el panim, que hablaba con Dios cara a cara. ¿Cuál era la característica principal de este personaje? Si tú quisieras resumir en unas pocas palabras, ¿cuál era su característica especial? Entonces, como bien dicen aquí, puede ser la humildad, porque la Torá dice que sobre la faz de la tierra, el hombre Moshe era el más humilde. Veáis Moshe anab meod, mikola adam, asher al pene adama. Así dice la Torá, el hombre Moshe era muy humilde, más que todos los seres humanos que hay sobre la tierra. Es una afirmación que nada más Dios puede hacer. Nosotros no sabemos quién es el más humilde de la tierra. Puedes ver a uno muy humilde y en Haití hay otra persona más humilde y tú no sabes. O no puedes saber si habrá otro más o no. Dice la Mishnah en Masejet Avot, Meod ebe shefal ruach. Tienes que ser muy, muy humilde. Así dice la Mishnah. No es suficiente ser humilde. No es suficiente ser muy humilde, tampoco. Tienes que ser muy, muy humilde. Así dice ahí. Meod. La pregunta sería, si Moshe es el más humilde de toda la historia, y la Torah dice, Veáis Moshe anab meod. Moshe era muy humilde. ¿Qué le faltó? Muy. La Mishnah así dice, ¿o no? Claro. La Mishnah dice, Meod, ebe shefal ruach. Dice la Mishnah, tienes que ser muy, muy humilde. Y con Moshe nada más dice un muy. Entonces, le faltó uno. Hay una historia muy famosa que dice que había un rey o un personaje muy importante que había escuchado de Moshe y le daban ganas de saber cómo era o conocerlo. Entonces le dio una misión a uno de sus súbditos, un pintor. Le dijo, quiero que vayas, lo conozcas, hagas un retrato y me lo traes. Yo lo quiero ver, lo quiero conocer. Y efectivamente fue, vio a Moshe, hizo un retrato, lo regresó. Y cuando analizaron su fisonomía, sus rasgos de la cara, dijeron, este ser humano, ¿a poco es el más importante y el más grande y el más sagrado? No puede ser. Lo que se ve de sus rasgos es que es una persona negativa, que tiene mucha maldad y cosas extras. Y entonces lo que dicen es que Moshe trabajó sobre sí mismo para lograr ser lo que fue, que tenía rasgos negativos y los trabajó y evolucionó. El Rab Pinkus, Rab Shimshon David Pinkus, muy famoso, trae en su libro de Emuná, Kuf Pe Gimal, la página 183. Dice, ese relato es mentira. No existe eso sobre Moshe Rabbenu. Mentira total. Y toda la gente lo conoce. Dice, es mentira total. También hay un Rab, Yehuda Herzl Henkin, que tiene un libro Bene Banim, y dice, ese relato se filtró de los Goim. No es nuestro y no es verdad. En absoluto. Nada que ver. Porque la Torah dice, desde que Moshe nació, la casa se llenó de luz. Y era diferente, pero para bien. No para mal. No es que nació malo y evolucionó, al revés. Barmina, no podemos pensar eso. Es una historia equivocada. El Rab Peretz de Tov también dijo igual, que es una historia errónea, no es una historia verídica, no viene de nuestras fuentes. Y no hay que creer en eso. Porque toda la fuente nuestra, la literatura que tenemos, contradice todo eso. Había una profecía desde Miriam, por eso es Miriam Anebiá. Miriam tenía profecía y ella dijo, de mi papá y mi mamá va a nacer el Salvador de Israel. ¿Por qué dice la Torá que Moshe era el más humilde de la historia? Si nada más dice que Moshe, Anab Meod, era muy humilde. Y la Mishnah, en el Tratado de Avot, dice, Meod, Ebe Shefal Ruach, tú tienes que ser muy, muy humilde. Entonces Moshe era nada más muy, y le faltó otra vez, así parecería. No necesitaba
Pero sí necesita más, así dice la Mishnah. ¿Por qué no? Ah, nosotros tenemos que ser más humildes que él. Ya dijimos que eso no existe. No estamos así. Ojalá que No. Necesitamos trabajar muy para llegar a comparación de los No. perdidos. Jajam Ovadia Yosef contesta en su libro sobre Masejet Avot, Anaf Etz Avot, dice, Moshe era muy humilde después de ser lo más humilde que se puede llegar a ser, según la Mishnah en Avot. O sea, Moshe era un tercer muy humilde. Personas normales, muy humilde. Llegó Moshe a superar ese nivel y era muy humilde después de los dos primeros. Agregó un meod más. Era muy humilde. Una de las historias más impactantes que nos cuenta la Torá es sobre un yehudí que estaba peleando con otro yehudí en Egipto. Así dice ahí, de repente Moshe salió el segundo día a ver a sus hermanos y vio a dos yehudim peleando. ¿Quiénes son estos dos yehudim peleando? Datán y Abiram, famosísimos por su maldad y su rebeldía. Entonces, ¿qué hace Moshe? Defiende a la víctima. ¿Estamos de acuerdo? Están golpeando a uno de ellos. No se estaban peleando, uno golpeaba y el otro le regresaba. Uno estaba golpeando al otro. Y entonces Moshe lo rescata y le dice, Rasha, malvado, lama taquerra abeja, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y entonces Moshe sale regañado. ¿Por qué? Porque estos dos personajes le dicen, ¿tú qué te metes? ¿Tú que eres el juez? ¿Tú qué te metes? No es tu problema. ¿Quién te puso a ti como juez sobre nosotros? ¿Acaso me vas a matar como mataste al egipcio el día de ayer? Un día antes fue que Moshe vio a un yehudí que lo estaban golpeando y mató al capataz. Entonces le dicen, ¿qué? ¿Me vas a matar? ¿Como mataste al egipcio ayer? ¿Qué crees que nadie sabe? ¿De que eres un asesino? Te vamos a acusar con el faraón. A raíz de esto, a Moshe lo acusan con Paró y se tuvo que escapar. Se fue a Midian, la historia que ya conocemos, ahí conoció a su esposa, pero Moshe al final de cuentas, ¿salvó a uno de ellos, sí o no? Lo estaban golpeando. ¿Salvó a uno de ellos? Ese uno tendría que estar agradecido con Moshe. Pues sí. Sí. ¿Y cuál fue la realidad? Que no. Estos dos individuos, tanto el que golpeó como el que fue golpeado, estuvieron en contra de Moshe todo el tiempo, inclusive saliendo de Egipto. Todo el tiempo se rebelaban estos dos contra él. Hasta la historia de Koraj. Cuando llega Koraj y hace una rebelión y se unen a él mucha gente, se unió Datán y se unió Abiram también. Los dos en contra de Moshe. Preguntémosle a uno de ellos, oye, ¿no fue a ti que Moshe te salvó? ¿No te acuerdas cuando hace muchos años te estaban golpeando? No, claro que sí. ¿O eran de los seguidores? No, eran Yehudim. Por eso digo. Entonces deberíamos preguntar a uno de ellos, oye, ¿no fue a ti que Moshe te salvó cuando te estaban golpeando? ¿Por qué estás en su contra todo el tiempo? ¿Qué pasa con la humildad de Moshe? Vamos a analizar. Moshe dice, yo no le hice favores, no pasa nada, me olvido, y si él es malagradecido, problema de él, ¿así? Dice la Torá, Moshe va y trata de hablar con ellos, se acerca a ellos para arreglar las cosas. Es increíble. ¿Cómo te acercas tú? Te están faltando al respeto, son malagradecidos contigo, se están rebelando contra ti, no te han dejado en paz desde Egipto, no te han dejado una sola vez, por ellos te tuviste que escapar, estuviste años exiliado. No está sencilla la historia, estuviste años exiliado. Según las cuentas que dicen que Moshe tenía 20 o 40 años en esa ocasión cuando se escapó, hay un poquito de versiones ahí, estuvo fuera mínimo 40 años. Mínimo. Él tendría que tener coraje contra ellos. Él tendría que tener un coraje extremo contra ellos. ¿Cómo es posible? Y cuando llega el momento más importante, de más pleito, Vaishlach Moshe likro ledatam vela Abiram. Moshe les manda a llamar y les dice, me quiero arreglar
con ustedes. ¿Cómo puede ser? Vamos a trasladar este caso a uno más chiquito para poder entender el asunto. Tienes un pleito con tu pareja y da la casualidad de que tú tienes la razón. ¿Por qué digo da la casualidad? Porque uno siempre cree tener razón. No, uno siempre cree tener la razón. Pero a veces pasa que está obvio que tienes la razón. Normalmente crees que la tienes, pero no hay una verdad absoluta y puede ser que el otro tiene razón. Pero no, yo estoy hablando de un caso donde tú tienes toda la razón. Voy a poner un ejemplo. A mí me contó una persona que tenía 2 hijos, uno de 6 años y otro de 1 año. Y el de 6 años le dice, oye papá, ¿me puedo ir a casa de mi primo a dormir? Sí, está bien. A la media hora le habla a la esposa a gritar. A gritar. ¿Cómo le diste permiso de ir? Estoy en el coche con el de 1 año y no deja de llorar y no tengo quien lo entretenga. Porque dejaste ir a su hermano grande a casa del primo y si hubiera estado el hermano grande en el coche, me entretiene al chico. Eso me lo contó el marido. Dice que cuando estaba en la llamada se estaba volviendo loco. O sea, me está gritando de verdad. Se está peleando conmigo por eso. O sea, yo soy culpable de esto también. Se estaba volviendo loco. Ese es un caso que les cuento, porque llegan muchos casos. Pero a veces sabes que tienes razón, que el otro la regó. No tenías por qué haberme hablado así, no tenías por qué haberme gritado. Yo no te hice absolutamente nada. Está obvio que yo tengo razón. Ahora, ¿qué sucede en uno de esos casos? Cuando hay un pleito, tú tienes la razón y el otro nada más no se acerca a disculparse. Es muy común, más de lo que uno cree. ¿Qué procede? Es una pregunta muy importante para todos los matrimonios del mundo. Si no quieres estar peleado con No quiero estar peleado. se va a acercar él. No se acerca. Ese es el problema. Ese es el problema. Que no se acerca. No se va a acercar. Y no tiene. ¿Qué hacemos? Tienen tanta... Esperaríamos que tenga esa humildad y se acerque y diga, oye, mi vida la regué, perdón. No te tenía que gritar, estaba yo fuera de mí porque los gritos del niño me volvieron loca. Eso sería lo ideal. Pero a veces no pasa. Y no va a pasar. Hay gente que es así, no se acerca. Aunque sabe que se equivocó, no se acerca. ¿Qué debe uno de hacer? Aquí está la historia de Moshe. No dice dejar pasar las cosas. Ese no es un buen consejo. Entonces que van a ir a marcar. No, porque si lo dejas pasar, No todo. No todo. No todo. Voy a poner una alajá del Rambam. El Rambam trae las alajot de cómo ser, cómo tener tu personalidad. Se llaman ilhot de aot. Cómo debes de ser en la vida. Y cuando habla de la venganza y el rencor, dice obviamente lo que dice la Torah. Lotikom, velotitor, et bene ameja. No puedes ser vengativo, no puedes ser rencoroso, eso todos lo sabemos. ¿Cómo le hago para no ser rencoroso? La venganza la puedo controlar, pero el rencor no. ¿O sí? ¿Entendieron la pregunta? es más difícil. Repito. Por eso, repito la pregunta. La Torah dice 2 cosas. No seas vengativo y no seas rencoroso. La parte de la venganza la entiendo, es controlable. Yo puedo decidir no actuar en contra de él. Él me hizo algo, yo decido no hacerle nada y con eso cumplo bien lo que dice la Torah, no ser vengativo, está perfecto. Pero tal vez no, tal vez puedo tener mucho rencor, pero no hago nada. Eso, la venganza es controlable, pero el rencor aparentemente no. El rencor es un sentimiento interno. Me quedo ofendido, me quedo enojado, me siento mal. ¿Cómo le hago para no tener rencor? Esa es la pregunta. Entonces dice el Rambam, ¿cuál es la fórmula mágica para quitar el rencor? Cuando alguien te haga algo, acércate con él y dile, estoy molesto, me hiciste esto. Si no abres la plática, si no expresas, te lo guardas
y no se elimina, se acumula. Se acumula. Y luego hay otra, y luego hay otra. Tendrías que tener un nivel extraordinario para poderlo desaparecer y que no te afecte en nada. Esa es la realidad. Es la realidad. Personas comunes no podemos hacer como si nada y realmente hacer como si nada. Porque si lo ves al otro día, ¿realmente lo tratas igual que ayer? No. Ayer te hizo algo y lo ves hoy. ¿Lo ves como antes? Depende de qué te hayan hecho. Pero cuando es algo que realmente te dejó una herida, Le digo. es dificilísimo dejarlo pasar. Eso no se le digo. Es muy difícil. Yo no digo que no se pueda, pero tal vez para gente común es muy complicado. El Rambam te da un consejo. ¿Sabes qué? Habla con él. Habla con él. Dile, oye, ¿qué pasó? Estoy dolido. Desgraciadamente, nunca sabemos cómo va a reaccionar la otra persona. Y puede haber ocasiones donde salga peor. Pero yo creo que es la minoría de las ocasiones y el menor porcentaje de gente. O sea, si yo, por ejemplo, estoy dolido de algo y me acerco con alguien y le digo, oye, ¿qué hay? Quiero hablar contigo. La verdad me sentí muy mal de lo que pasó ayer. Normalmente, el otro o te va a explicar, o se va a disculpar, o te va a decir que no vuelve a pasar. Normalmente es lo que pasaría. También depende mucho de cómo lo expreses. Cuando el otro se pone a la defensiva, muchas veces es porque sintió que está siendo atacado de tu parte, porque le reclamas. No hay que llegar a reclamar, hay que llegar a expresar. Hay que llegar a expresar. Si tú le dices a tu pareja, ¿por qué no fuiste al bar mitzvah de mi sobrino? Entonces te va a atacar. Tú no fuiste tampoco al de acá y yo no tengo por qué ir y no me llevo esto, el otro. O le puedes decir, oye, te extrañé hoy en el bar mitzvah. Me hubiera gustado que estés conmigo. Me sentí sola. No está mal. Estás diciendo exactamente lo mismo, pero no se va a defender porque no lo atacaste. No hay ataque. Si no hay ataque, no hay defensa. O sea, no hay manera de defenderse. Exacto, no hay manera de que esto explote. Eso, hay que ser muy inteligente y planear lo que uno va a decir. No improvises. No directo le hagas una llamada y le empieces a ver, ¿qué le voy a decir? ¿Qué quiero obtener yo? Si yo quiero un pleito, pues adelante, dile lo que quieras y reclámale y dile que no le importa, que es un X, oye, si quieres un pleito. Si lo que tú quieres es que para la siguiente fiesta te acompañe, entonces exprésalo diferente para que esto funcione. Siempre hay que pensar antes de actuar. Hay una Mishnah que dice, Ebu metunim badin, sean pacientes a la hora de emitir un juicio. Esto no es solamente los jueces, que tienes un tribunal y tú eres el juez supremo y eres parte de la corte. No, esto habla para cualquier ser humano. Antes de emitir un juicio, sé paciente, analiza, sablanut, ten paciencia. A ver, ¿qué quiero lograr con esta llamada que le voy a hacer a mi esposo? ¿Qué quiero lograr? Desahogarme. ¿Quiero un pleito? ¿Quiero desahogarme? Puedo agarrar a una amiga. No necesariamente a mi marido. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? Quiero que entienda que para mí es importante su presencia. Entonces transmite eso. No un reclamo que nada más te va a traer una discusión. Dile, es importante para mí que estés conmigo. La verdad no es lo mismo que cuando voy sola. Entonces él no está siendo atacado, al revés, está siendo valorado. Cuando lo valoras, no se tiene que defender porque no hay ningún ataque. Les voy a poner un ejemplo increíble. El Rav Twersky tiene un libro que parece ser para niños, pero no es para niños. Tiene una portada de colores, con cubitos, se llama De generación en generación. De los mejores libros del mundo, así se los puedo decir con total honestidad, y he leído varios. De los mejores libros del mundo. Ahí cuenta mucho de cómo fue su niñez, cómo lo trataba su papá, especialmente habla de su papá. Entonces él cuenta, les voy a decir dos cosas que él cuenta. Dice, estábamos en una ocasión en Rosh Hashanah, en el Bet Knesset. De repente llegó el momento donde a la mitad de la amida se toca el shofar. Yo, dice el Rav Twersky, era un niño como de 10 años. De repente
el encargado de tocar el shofar está fracasando en su intento tras intento tras intento. No sale, no sale, no sale. Entonces le pasan el shofar al de al lado. Ven que se paran en la teba como 3 personas y empieza y no logra tocar. ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a turnarse el shofar entre los asistentes, pero es muy difícil porque el que no es profesional está muy duro que le salga. Entonces se empiezan a turnar el shofar y va pasando de fila en fila, no lo puedes creer. Hasta que dice el Rav Twersky, todo el mundo estaba con el talet sobre la cara. Así rezan muchos hasidim, sobre todo muchos jajamim, se ponen el talet encima. Entonces nadie está viendo quién va a tocar o quién, nada más se están pase y pase. Dice, yo tenía mi propio shofar. Cuando estoy viendo que nadie logra tocar, saqué mi shofar y toqué. Y salió perfecto. Todo el mundo escuchó los sonidos reglamentarios y después continuamos la amidá. A la próxima ocasión donde se tiene que tocar el shofar, todos ya están esperando que el que tocó la vez pasada toque otra vez. Efectivamente, saqué mi shofar y toqué por segunda vez. Y así la última vez. Cuando termina la amidá, ahora sí todo el mundo se quita el talet y quiere ver quién salvó el día. ¿Quién fue el que logró tocar el shofar? Porque nadie estaba pudiendo. Cuando vieron que era un niño de 10 años, se traumaron porque no cumplieron la mitzvah. Un niño menor de bar mitzvah no puede ser el toquea, él no puede ser el encargado. Entonces dice, tuvieron que llamarle a otro para repetir otra vez todos los sonidos. Dice él, pero mi papá era en ese momento el hombre más orgulloso del mundo. Dice, no se enojó conmigo, no me regañó. Era el hombre más feliz de toda la ciudad. Estaba vuelto loco de cómo su hijo de 10 años había tocado el shofar, cuando nadie más pudo. Entonces dice, mi papá así era conmigo, me elevaba. Y él dice, en una ocasión me porté mal. Y llegó mi papá conmigo. Y solamente me dijo una frase. Me dijo, lo que hiciste no es digno de una persona como tú. ¿Qué mensaje me llegó? Dice él. Que lo que hice estuvo mal. Y que yo era demasiado valioso para eso. Entonces, no me humilló, no me apachurró, no me minimizó. No, al revés. Le subió la autoestima al momento que lo estaba regañando. Entonces dice él, eso se me quedó para toda la vida. Fantástico. Hay que usar ese mismo sistema. A veces también con la pareja o con cualquier persona, como les digo, piensa, ¿qué quieres lograr? ¿Quieres pleito? Háblale feo. Y grítale y échale todo. ¿Quieres arreglar? Manéjalo con sabiduría, con jochma. Ese es Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu dice, estas personas son peleoneros, sí. Son malagradecidos, también. Han estado en mi contra siempre, también. ¿Qué hace Moshe? Con su gran humildad, que ya dijimos que tenía. Meod, y el tercer meod. ¿Qué hace Moshe? Vaishlach likro ledatam velaviram. Los manda a llamar, no importa, vamos a arreglarnos, vamos a platicar, vamos a hablar el tema. Es lo que quería él. Como acaba de decir el Rambam, no seas rencoroso, abre la conversación, platica tus molestias, pero con cabeza. ¿Qué quieres lograr? ¿Estamos entendiendo? ¿Ya lo aceptaron? Porque hace rato se estaban riendo de mí. Es lo que dije, paciencia, sablanut, todos pueden. Hay que querer y hay que trabajar para lograrlo. Todo se puede, pero a veces no hemos trabajado sobre ello. Tú pregúntale a cualquier persona, ¿sabes manejar un coche de velocidades? Unos te van a decir sí, otros te van a decir no. Al que te diga no, dile, ¿tomaste clases de manejo en coche de velocidades? No. Por eso no sé. Si quisieras saber, ¿qué harías? Tomas clases, tomas cursos 3, 4 veces hasta que aprendas. Si no sabes, es porque no quieres, porque no te interesa. Lo mismo acá, una persona que te diga, no, yo no tengo paciencia. ¿Cuánto has trabajado para tener paciencia? ¿Te has educado a ti mismo? ¿Has hecho alguna estrategia? ¿Has tenido algún proyecto donde diga, a ver, ¿cómo le voy a hacer? ¿Voy a empezar por acá? ¿Voy a empezar por allá? ¿O nunca has intentado de manera seria? Nosotros somos muy buenos para decir, híjole, esto está muy difícil, no lo puedo lograr. ¿Quién dice que no lo puedes lograr? ¿Lo has intentado de manera seria?
Porque a veces uno dice, ya, a partir de hoy voy a tener paciencia. Y crees que es magia, que hoy vas a ser el hombre más paciente del mundo. No es así. Tienes que tener un plan de trabajo. ¿Qué cosas me sacan de quicio? ¿Cuáles son los detonantes? ¿Cuáles son los detonantes? Cuando tú vas al doctor, por ejemplo, yo padezco de migrañas de hace mucho tiempo, de toda la vida. Cuando he ido al doctor, varios doctores me preguntan, ¿conoce usted los detonantes de su migraña? ¿Por qué? Porque hay gente que cuando come esto, le da. Cuando hace esto, le da. Entonces, lo primero que te preguntan, ¿te estás quejando de tus dolores de cabeza? ¿Ya identificaste qué te detona el dolor? Tal vez lo puedes tratar, tal vez lo puedes manejar. Tal vez tú solito podrías disminuir el problema a menos de la mitad. Lo mismo pasa aquí. ¿Te falta paciencia? Analiza. ¿Qué te saca de quicio? ¿Qué es lo que más te molesta? Trabájalo. Obviamente Moshe Rabbenu, sin ser malo, trabajó su humildad y es mérito de él. No necesitaba ser malo para tener mérito por ser bueno. Él fue extraordinario por trabajo propio y aquí lo podemos ver. Deja de pelearte conmigo, yo te salvé la vida. Así le podía haber dicho Moshe a este cuate. Él logró eso. ¿Qué tanto nosotros trabajamos? El Pele Yoetz, que es un libro muy interesante, dice, por ejemplo, una estrategia para empezarte a educar es ponerte multas. Sí, lo vi. ¿Lo vio? Sí, pensé que dejar mi gasto ahí, ¿no? Ponte multas. Cada vez que explotes, cada vez que actúes de forma impulsiva, 50 pesos, 100 pesos, cada quien según sus posibilidades económicas. De repente te vas a dar cuenta que en un mes se juntó una cantidad considerable de dinero y te va a dar haram. Oye, me voy a comprar algo con eso. Ahorita lo tengo que donar a la tzedakah. Digo, tienes una mitzvah muy grande, pero no era tu plan. Entonces dice, te va a doler y vas a empezar a trabajar sobre ello. Eso es bueno. Se llaman estrategias. Pero está muy fuerte. Pero es mejor que no hacer nada toda la vida. Es mejor que no hacer nada toda la vida. Ahora, vamos a ir un poco más profundo. Un poco más profundo. Moshe es el hombre más humilde de la historia. Al mismo tiempo, es el más grande de la historia. Esto no es contradictorio. ¿Cómo puedes tú ser el más importante y el más humilde al mismo tiempo? Es que esa es la verdadera humildad, porque el que no tiene nada de que... Muy bien, el mérito es espectacular, pero ¿cómo lo logras? La gente común, entre más lo elevan, más se cree. Y Moshe, entre más sube, más humilde es. ¿Cómo le hace? ¿Cuál es la estrategia? Son regalos de Hashem. Más. Son regalos de Hashem. Va bien, bien dicho, pero más. ¿Qué dijo? Que todo viene de Hashem. Entonces ya no presumes. Si todo es de Dios, ya nada es mío. Hay un poquito más de profundidad en esto. Aparte de que eso es verdad, hay más. ¿Qué pasa cuando Hashem invierte tanto en ti? Te da mayor capacidad, mejores herramientas, mejores escenarios. Cuando Hashem invierte tanto en ti, quiere decir que espera de ti mucho más que lo que espera de otros. Entre más creces, te vas sintiendo más preocupado. ¿Estaré cumpliendo con la expectativa? ¿Cómo voy a fallarle? ¿Estaré cumpliendo con la expectativa? Si yo soy tan grande, tengo tanta capacidad, quiere decir que Hashem espera de mí todo lo demás, grandes cosas. Entonces me siento chiquito de que tal vez no estoy llegando a cumplir. Así trabaja uno la humildad verdadera. Así es donde tendríamos que poner el punto sobre las IES, como dicen. Vamos a empezar a trabajar sobre eso. ¿Está clarísimo? Y así podemos evitar muchos problemas de pareja, que es el tema principal. O con los hijos, o con las hermanas, o con los papás. Esto permea todo tipo de problemas sociales. ¿Está clarísimo? Les voy a decir una halajá los últimos minutos. El rey Shelomo dice, Ma'ane Raj Meshib Haimah. Una respuesta suave apaga la furia del contrario. Cuando alguien
quiere pelearse contigo y tú le respondes suave, ya no va a encontrar con quién pelear. En automático le bajas el enojo. Así dice el rey Shlomo. Si tú en cambio le gritas de regreso, pues se crece más el pleito. Ma'ane raj, meshib haimah. Una respuesta suave calma el enojo del otro. Me preguntó una señora la semana pasada. Tengo una pavera de aluminio. ¿Le tengo que hacer tevilá o no? Hay una halajá que dice que para que algo esté obligado de meterse a la tevilá, tiene que ser un keli, un utensilio, un recipiente. Tiene que ser algo. Por ejemplo, cuando haces kiddush, tienes que hacer con un keli, con un vaso o con una copa. Yo no puedo agarrar un cono de papel de los que daban en las escuelas y hacer kiddush con eso, porque eso no tiene estatus de recipiente. Eso en 30 segundos se deshace. Pero ¿qué pasa con un vaso de plástico desechable? ¿Yo puedo hacer kiddush con él? Es desechable. Pero es desechable. Muy bien. ¿Se llama Kelly, sí o no? ¿Es un recipiente? ¿Contiene agua? ¿Lo puedo usar 100 veces? El hecho de que yo lo tire no significa que el Kelly no sea Kelly. Yo lo tiro porque es muy barato. Pero si yo quisiera usar un vaso de plástico desechable 3 años, lo lavo y lo vuelvo a usar. Entonces se llama Kelly importante. Aunque tú lo tires por barato, se llama Kelly importante. Voy a continuar. Una pavera de aluminio. El aluminio es uno de los materiales que requiere tevilá. El aluminio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. La gente los tira por el mismo motivo que tiran los vasos de plástico desechables, porque son baratos. Pero son propicios de darles más usos. Por lo tanto, dice Jajam Ovadia Yosef y Ramosh Sternbuch, gran Jajam de Edad Haredit, y Rapérez también lo escribe, y muchos otros Jajamim, los recipientes de aluminio, aunque los vayas a usar la primera vez, necesitan tevilá, porque se llama Kelly, y el hecho de que tú lo tires por barato no lo vuelve inservible. Lo que nosotros le llamamos desechable es material barato que no me importa volver a usar. Pero si tú quisieras volverlo a usar, lo usarías. Entonces no es desechable en sí, es cultura.